¿Por qué las cosas no salen como espero que salgan? ¿Les ha pasado eso? ¿Por qué no vemos cumplidas las promesas que hay en la palabra? ¿Por qué es que no las vemos cumplidas? ¿Les ha pasado también eso? Sabemos las promesas, las escribimos, las tenemos grabadas en el corazón. Y Señor, ¿y por qué no vemos cumplidas esas promesas en nuestra vida? ¿Qué es lo que impide que en nuestra vida podamos vivir una vida plena con Dios? ¿Por qué es que no podemos vivir una vida plena con Dios como Él promete? Y como a veces escuchamos a algunos que están viviendo plenos en el Señor, ¿por qué quizás a otros de pronto se les dificulta más vivir esa vida plena con el Señor? Esta semana, la verdad, a partir de lo que compartimos el domingo anterior, en varios grupos de los que participo, con los hombres, con el equipo pastoral, con la clase de verdades básicas, un curso que estoy dando a unos pastores, estuve reflexionando mucho con esto y la verdad me dejó pensando, ¿qué es eso que impide que los cristianos que creemos en Dios, nos aferramos a Él, no vivamos como Dios quiere que vivamos? ¿Qué es lo que impide eso? Lo que no nos deja, ¿no? Y seguramente al hacernos esa pregunta hemos escuchado infinidad de respuestas, ¿no? Las clásicas, que son pruebas del Señor. Si usted no puede vivir como Dios quiere, es porque hay una prueba ahí. O sea que coma callado y aguante, decimos ahí, ¿no? Son las pruebas del Señor. Otros un poquitico más pesimistas dicen, el Señor lo debe estar castigando por algo, ¿no? Algo tuvo que haber hecho usted y el Señor simplemente no se queda con nada y le está cobrando las cuentas, ¿no? Algún pecado debe haber ahí. Y otros decimos, que a veces nos vuelve como cliché, a los que amamos a Dios, ¿se acuerdan? Todas las cosas, aún las negativas, nos ayudan para bien, ¿no? Decimos así, ¿eh? O sea que resignémonos. Quiero que esta mañana veamos, a través de la experiencia de Israel, cuáles son aquellos enemigos que impiden que veamos a Dios actuar en nuestra vida. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos obstáculos, enemigos, llámelo como quiera, que impiden que veamos a Dios actuar en nuestra vida? A pesar de que creemos en Él, confiamos en Él, le buscamos, ¿qué es lo que sucede? Estaba leyendo varios textos y llegué a este y me impactó muchísimo. En el libro de Jueces, en el capítulo 2. ¿Ustedes recuerdan que hace 8 días estuvimos leyendo el último capítulo de Josué, que está antecitos ahí una página atrás? Y es cuando Josué, antes de morir, le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen que servir al Señor, tienen que deshacerse y quitar los dioses que heredaron de sus padres. Es una decisión que cada uno tiene que tomar, le dice Josué. Y le dice, y cada uno lo tiene que decidir. Porque en cuanto a mí, dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes verán cada uno cómo va a ser. Pero si quieren que les vaya bien, sencillamente tienen que servir al Señor y tienen que quitar esos ídolos, esos dioses que heredaron de sus padres. Y terminamos en el capítulo 2 de Jueces, en el versículo 10, pero veamos desde el versículo 8 para contextualizar un poquito. Es un pasaje un poquito largo, pero que nos va a ayudar a entender varias cosas. Dice así, Jueces capítulo 2, versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnán Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y aquí quedamos hace 8 días, ¿recuerdan? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, también murió esta generación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, todo lo que Dios había hecho sacándolos de Egipto quedó en el pasado, en el recuerdo. Y esta generación que se levanta no tiene idea de eso. Algo pasó, hubo un punto de quiebre, no les dijeron nada, o si les dijeron no lo creyeron. Bueno, algo pasó ahí, pero esta gente no conocía al Señor. Versículo 11. Después los hijos de Israel, o sea, la nueva generación, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esta expresión en el libro de Jueces se repite muchas veces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales.
Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, esta expresión me impactó muchísimo, ellos volvían atrás y se corrompían más. Por allá más adelante en el libro de Jueces dice que el pueblo de Israel no se corrompía, sino que se prostituía, dice. Una expresión fuertísima, dice. Se prostituyeron otra vez. Durísimo eso, ¿no? Aquí dice, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y note esta palabra, y sirvieron a sus dioses. Hicieron también los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Hasta ahí dejémoslo. Señor, que tu palabra, Señor, nos ilumine esta mañana. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. Acláranos, abre nuestra mente y permítenos, Señor, ser guiados por tu Espíritu para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este es todo el contexto que ya hemos venido estudiando desde hace 8 días. Después de que Josué muere, este líder que sucedió a Moisés, Josué dirige al pueblo. Y ustedes recuerdan, todos sabemos Josué 1:9, ¿recuerdan ustedes? El Señor le dice, bueno, que el Señor lo va a prosperar y que lo acompañará, y así fue. Pero Josué muere. Josué no es eterno, nadie es eterno en el mundo. Josué muere. Y cuando Josué muere, Israel olvidó lo que Josué les había dicho que debían hacer. Lo olvidaron. Ahora, cuando uno lee esto,
uno se pregunta si Israel era tan terrible o nosotros somos mejores. Y honestamente, uno descubre que somos igualitos a Israel. Igualiticos a Israel. Ellos se olvidaron de Dios y se volvieron a los dioses que habían heredado de sus padres. Se volvieron atrás. Los adoraron, y dice ahí, y sirvieron a esos dioses. Se olvidaron que debían quitar y desechar esos dioses, y por el contrario, adoptaron los dioses paganos de los pueblos que convivían con ellos en la tierra que Dios les había dado. Están en la tierra prometida, hay unos pueblos que quedaron ahí, y con un propósito, dice ahí, Dios dejó a esos pueblos para que ellos aprendieran la guerra y para que ellos aprendieran a probar el corazón de Israel, a ver si iría a adorar a Dios o no. Estos pueblos, dice este texto, fueron dejados por Dios para que Israel recordara algo muy importante, que era el pueblo elegido por Dios. Eso a veces se le olvida a Israel y a nosotros también, ¿no? Porque ser el pueblo elegido por Dios significa una lucha y una guerra constante. Siempre. Aceptar y comportarnos como el pueblo elegido por Dios cuesta. Y ya vamos a ver por qué cuesta. Porque uno diría, pero no debe costar, debía ser facilísimo. Pues fácil es, el problema es que nosotros lo hacemos difícil, como vamos a ver ahora, ¿no? Se olvidaron que seguir a Dios y tener comunión con el Señor, así como aspirar a haber cumplido las promesas de Dios y sus propósitos, significaría una lucha constante. Y todos debían aprender a enfrentar esas luchas. Todos. Y me gustó como dice ahí, porque algunos se olvidarían de las guerras. Y Dios dice, no, yo voy a dejar estos pueblos para que le enseñen a esta gente que esto es luchándolo, que hay que guerrear, que hay que combatir para poder adorar al Señor. Hay dos cosas que me parece que, hablando de esto de los enemigos, que impiden que vivamos como Dios quiere, plenamente, que impiden que las promesas de Dios se cumplan en esta vida. Y me parece que lo primero que uno tiene que hacer es identificar a los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden que vivamos como Dios quiere que vivamos? Ahora, este tema a veces uno lo tiene que manejar con cuidado, sobre todo en nuestro contexto, porque hablar de guerra en nuestro tiempo y en nuestro contexto, pues no es algo que me guste mucho, ¿cierto? Yo recuerdo un colega, ustedes lo conocen, Alex Chan, él predicaba y hablaba de la guerra espiritual, y algún día cuando Sendero Luminoso allá en el Perú estaba en auge, empezó a predicar sobre la guerra espiritual y todo eso, y de pronto al final se le vino uno de esos revolucionarios y le dijeron, pero qué bueno, ustedes los cristianos están igual que nosotros, estamos en guerra. Entonces son términos que uno tiene que manejar con mucho cuidado, ¿no? Porque a veces la gente los puede entender mal. Por eso hablar de guerra en nuestro tiempo hay que manejarlo con cuidado y no es que guste mucho. Por el contrario, todos preferimos hablar de ¿qué? De paz. Todos preferimos hablar de paz. De esa paz que todos anhelamos. Es hablar de guerra, y cuando dice aquí, no es que el Señor a propósito dejó unos pueblos para que ellos aprendieran la guerra, dice, no, pero esto ¿cómo así? ¿De qué tipo de guerras que está hablando? Y es lo que vamos a ver esta mañana, ¿no? Sin embargo, ver el propósito de Dios de dejar naciones específicamente, intencionalmente, para que Israel aprendiera, para que aprendieran ellos y enseñaran el arte de la guerra a los que no lo habían conocido, uno dice, puede deducir fácilmente ahí, que vivir como Dios quiere, y noten esto, vivir como Dios quiere siempre significará una confrontación, siempre. Y claro, algunos dirán, no, pero perdón, yo soy pacifista, yo no, a eso me gusta. Bueno, usted tiene que saber que con el diablo usted no puede ser pacifista. Por más de que él le plantee pues tratados de paz y todo eso, con él no puede usted firmar tratados de paz porque obviamente lo va a engañar. Y algunos pensamos que es así, ¿no? Vivir como Dios quiere. La plenitud de vivir con Dios significa una guerra constante. El problema es ¿con quién? ¿Con quién en la batalla? Porque a veces no sabemos quién es. A veces son enemigos ocultos que no los encontramos, y a veces luchamos contra el que no es. Ser el pueblo de Dios para Israel y para nosotros siempre tendrá oposición. Recuerde esto, siempre. Y habrá que conocer a esos enemigos para hacerles frente. Porque si usted no conoce al enemigo, usted puede estar peleando contra el aire y no sabe a quién está combatiendo.
Ahora, aquí hay algo curioso. Porque uno diría, después de leer este texto, si usted lo lee más veces, seguramente va a estar de acuerdo conmigo en lo que les voy a decir. Pero uno a primera vista dirá, no, ahí está, tienen nombre propio. Lo curioso es que esos pueblos, los filisteos, los cananeos, los sidonios, los heveos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y todos los demás esos que estaban ahí, que lo rodeaban, aunque confrontaban a Israel, guerreando por la tierra, porque por eso era que guerreaban por la tierra, lo curioso es que esos pueblos no eran los enemigos que hacían que los propósitos de Dios y sus promesas se cumplieran en Israel. Esos no eran los que impedían que Israel viviera la plenitud de Dios. Es increíble. Esos pueblos combatían con Israel por la tierra. Pero esos pueblos, aunque dice, eran enemigos por la tierra, pero finalmente el vivir la plenitud de Dios no era por esos pueblos. Eran enemigos, pero eso no, había otros mucho más ocultos allí. Aunque estos pueblos tenían sus costumbres, sus creencias, sus dioses, sus ídolos. Noten esto. Esos pueblos casi nunca, creo que aquí en ninguna parte lo dice, pero esos pueblos nunca les impusieron sus dioses a Israel. Nunca. Si ustedes leen, ¿qué fue lo que hizo Israel? Por decisión propia, adoptaron a los dioses de esos pueblos paganos. Esos pueblos ninguno, hasta ahora aquí, quizá habría uno, ¿no? Incluso, algunos de esos pueblos, dice algunos textos de esos, algunos de esos pueblos conocían las hazañas del Dios de Israel y le temían. Increíble, sabían del Dios de Israel y le tenían miedo. Y bueno, si les hubieran impuesto esos ídolos o esos falsos dioses o dioses paganos, Israel hubiera tenido la opción que tuvieron Daniel y sus amigos. ¿Se acuerdan qué hizo Daniel y sus amigos? No serviremos a esos dioses. A ellos sí se los impusieron, pero Daniel y sus amigos dijeron, no, nosotros no. Que coman la comida de estos dioses, no comemos de eso. Ahora, hay opción, ¿no? Pero tengamos claro, estos pueblos no son los que impiden que Israel viva la plenitud de Dios. Aunque a Israel se le había dicho muchísimas veces, muchas veces, que se cuidara de no hacer lo que hicieron sus padres, de ir en pos de dioses diferentes a su Dios, ellos, por iniciativa propia y decisión propia, escogieron hacer lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a dioses paganos, adoraron a Baal, a Astarot y a imágenes de acera, dice este texto que leímos, ¿no? Lo decidieron ellos. ¿Recuerdan ustedes que hace 8 días hablamos el desafío de Josué? Ustedes deciden a quién van a servir. Mi casa y yo ya tenemos decidido, serviremos al Señor. ¿Ustedes a quién van a servir? Ustedes decídanlo. Y ellos decidieron, y como les digo, en el libro de Jueces, léalo usted, y repetidas veces van a encontrar, y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Es una expresión que se repite muchas veces ahí. Aunque estos pueblos combatían contra Israel, ellos no eran el problema de Israel. Ellos no eran su verdadero enemigo. Esos pueblos no eran problema para Israel, ya les voy a decir por qué. De hecho, durante el gobierno de Josué, Israel siempre triunfó contra esos pueblos, siempre. Porque como dice en repetidas veces el libro de Josué, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Ahí lo dice en el capítulo 23 de Jueces, lo dice un par de veces, dice el versículo 3, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Y más adelante dice el 10, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él lo dijo. Ahora, esos pueblos no eran el problema para Israel, no, esos pueblos eran pan comido. Dios peleaba por ellos, no eran el problema para Israel. Entonces viene la pregunta. Entonces, ¿cuáles eran los enemigos? ¿Cuáles eran los enemigos que impedían que en Israel se cumplieran las promesas de Dios y sus propósitos? ¿Serían los mismos enemigos que hoy en día se oponen para que nosotros muchas veces o en muchas ocasiones no veamos a Dios actuar en nuestra vida? ¿Serán los mismos dioses? ¿Serán los mismos que impiden que las cosas con Dios
no salgan como esperamos y como deseamos. Serán los mismos dioses. Y creo que es aquí donde tenemos que recordar las palabras de Josué a Israel. Permítame volver un momentico atrás, una página atrás, capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, a Jehová servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El mandamiento o la ordenanza de Josué es clara. Ustedes tienen que quitar los dioses que heredaron de sus padres. Tienen que quitar eso. Desháganse de ellos, les dice. Si ustedes quieren servir al Señor, tienen que deshacerse de esos dioses. Ahora, aquí habría muchísima tela para cortar. Mucha tela para cortar. Esos dioses que heredaron de los padres seguramente eran tradiciones, costumbres, modelos de familia que heredaron de sus padres, a los cuales sirvieron, formas de relacionarse, una cantidad de cosas. Eran unos enemigos ocultos que no era fácil identificarlos, pero que les impedían a ellos vivir la plenitud de la vida con el Señor. Como digo, aquí habría mucha tela para cortar. Quiero hacer una preguntita nomás aquí. ¿Cuántos de los que están aquí hicieron ya espiritualidad emocionalmente sana y cuánto lo están haciendo ahorita? Yo creo que por lo menos la mitad, ¿cierto? Pues espiritualidad emocionalmente sana es una herramienta específicamente que te ayuda a identificar esos enemigos ocultos que te impiden a ti vivir la plenitud con Dios. Esos dioses que tú heredaste, que no te permiten vivir como Dios quiere que vivas. Claro, aquí hay que tener cuidado, ¿no? No es el momento de buscar dioses, brujas donde no las hay, por favor. Pero definitivamente debemos examinar nuestra vida para revisar aquellas cosas que heredamos que nos impiden el obrar de Dios en nuestra vida. A veces uno ve personas que pasan años y años y en su vida no pasa nada. Y creen en Dios, aman a Dios, siguen a Dios, pero no pasa nada. Porque no han identificado esas cosas que heredaron. Ahora, yo no estoy diciendo que usted heredó pues cosas malas de sus padres. No. Todos tuvimos padres que nos amaron, ¿cierto? Dieron lo mejor, pero quizás ellos mismos traían cosas que ni sabían ellos, que ni tenían idea. Desamor, autoritarismo, maltrato, bueno, cuántas cosas. Digo, como decía, aquí hay mucha tela para cortar, muchísima tela para cortar, muchas cosas. Quizás eso fue lo que le sucedió al joven rico, ¿se acuerdan? Aquel que le dice al Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? Es curioso que se usa la palabra heredar, ¿no? Porque el problema es que él ya había heredado una cantidad de cosas. Mucha plata, el Señor lo sabe, ¿no? Y aunque había hecho cosas buenas este joven, tal vez había heredado algo que le impidió seguir a Jesús. Porque dice que cuando el Señor le dijo, vaya y venda todo y déselo a los pobres, el hombre se puso muy triste y se fue. ¿Qué habría heredado ese joven que le impidió seguir al Señor? Y literal, no siguió a Jesús, se puso triste, no pudo seguir al Señor. Así como con Israel, con nosotros sucede lo mismo. Los enemigos que nos impiden ver las cosas con las cosas que Dios salgan bien, como Él quiere. Los enemigos no están afuera. ¿Dónde están los enemigos? Están adentro, en nosotros. Ahí están. Costumbres, vuelvo y digo, hábitos, conductas, gustos. Y yo no estoy diciendo que es que vamos a ser fiscales de nuestras familias y a crucificar a nuestros padres porque nos enseñaron cosas malas. No, pero usted tiene que identificarlos y usted tiene que decidir cortar con eso, sí o no. Y volvemos a textos que ustedes conocen, ¿no? Porque lo volvemos místico ahí. Esas son las maldiciones generacionales, que Dios injustamente va a castigar a los hijos por el pecado de los padres. No. Póngale sentido común. Sencillamente, si usted aprendió un modelo de vivir, llámese alcoholismo, maltrato, llámese lo que sea, usted lo va a copiar. Y si usted no corta eso, ¿qué va a pasar? Lo va a transmitir. Sencillo. Esos son esos ídolos que a veces nosotros recibimos.
pero que nosotros no estamos dispuestos, porque a algunos finalmente nos gusta vivir con eso, nos gusta vivir la zona de comodidad. Esto es lo único que he conocido, y como no conozco otra cosa, pues yo prefiero vivir así. Como una vez les conté que la mamá cangrejo un día vio caminando al cangrejito de para adelante y dijo: no, mi hijo, no, si no se camina es así. Y seguimos caminando así porque no hay otra forma, no hay otra manera de caminar. Creemos que es la única y que es la mejor, porque algunos decimos: no, pero es que mira, aquí estoy, a mí, pues no fue a la mejor familia, pero aquí estoy, vea. ¿Pero usted no cree que podría ser mejor con el Señor? Por lo menos pruébelo y seguramente va a encontrar que sí es mucho mejor con el Señor. Como digo, tal vez heredamos modelos, actitudes, formas de relacionarnos, bueno, que no nos permiten disfrutar las bendiciones y las promesas con Dios. Como dice Santiago, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 1? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es muy curioso eso, ¿no? Porque finalmente el trabajo que hace el enemigo es ponernos la cascarita. La decisión de caer, ¿a quién le corresponde? A nosotros. Y muchos lo hacemos porque estamos acostumbrados a eso. Y él dice ahí, sencillamente dice: no, cada uno es responsable. Ahí sí, pobre diablo, porque le echamos la culpa de todos nosotros. Es que fue el diablo el que me empujó allá. ¿Qué tal David diciéndole: Señor, qué culpa yo tengo? El diablo me hizo ver la Betsabé y vea, Señor, ese diablo es mentiroso y puerco, ¿se da cuenta? No, usted estaba en el lugar equivocado. No podemos quedarnos argumentando que nosotros somos así, porque esa es la otra. Yo soy así soy y nadie me cambia, y así me ha funcionado. Nosotros lo sabemos y perdona, lo repito muchas veces. Uno delante de Dios no puede llegar a decir: yo soy así, así me quedo, porque el Señor no negocia así. El Señor siempre te va a transformar y te va a volver mejor persona como Él quiere que tú seas. Ahora, ¿qué cuesta? Sí, que duele muchísimo. El solo hecho de descubrir que hay cosas para cambiar nos va a doler muchísimo, porque seguramente las vamos a descubrir en situaciones complicadas y nos dolerá eso, aceptar que sí, Señor, necesito cambiar. A veces pensamos que pues no es tan malo lo que heredamos, que nos impide ver como Dios quiere. Mientras mantengamos nosotros que estamos así, bien estamos, ¿no? Por eso a veces pensamos cristianos durante años y años y años y no pasa nada en nuestra vida. Y los modelos que recibieron en casa de crianza, modelos de padres, modelos de matrimonio, los copiamos igualitos. Y no hay un cambio, porque no permitimos que hiciera el cambio. Seguimos adorando eso. Un ejemplo sencillo es este, que nos pasa seguido, y lo he puesto acá. Vienen los dos chicos al matrimonio, cada uno trae su modelo, bueno o malo, cosas que funcionaron allá, cosas que funcionaron allá, bien, y las traen acá. Mi forma de ver cómo funcionó aquí, así fue y fue bien, aquí estoy vivo, mire. El trabajo mejor que hizo mi mamá fue: yo aquí estoy, mire, ¿cómo le parece? Y ella también, ¿no? El problema es cuando chocan esas dos herencias, esas dos culturas, esas dos costumbres. Y de pronto esta persona me hace ver que, pero allá funcionó, pero perdóneme, pero conmigo esa convivencia no va a funcionar así. ¿Cómo así que no? Si con mis hermanas, mi mamá funcionó. Y ella que le dice: pero conmigo no, ¿cómo le parece? Y ahí empieza. Y ahí empezamos entonces, ¿no? Esos son los enemigos que a veces uno como nos acostumbramos a eso, decimos: no, eso está bien, no hay problema. Por eso esta semana me quedó pensando eso que le dijo Josué al pueblo: esos dioses que ustedes aprendieron a adorar de sus padres, que heredaron de sus padres, son los que les impiden a ustedes vivir la plenitud con Dios. Esos enemigos, muchas veces ocultos, son los que Satanás usa para mantenernos cautivos e impedirnos vivir con la libertad con la que Cristo nos llamó. Esto fue lo que Satanás hizo con Jesús cuando lo tentó, solo que con él tuvo un problema grandísimo, que en Jesús no existía la concupiscencia que lo hiciera pecar. Nosotros estamos llenos de concupiscencia. Usted dirá: uy, ¿cómo era eso? ¿Cómo llamamos la concupiscencia? El deseo de caer, ¿cierto? La tendencia a pecar, digámoslo así en términos más sencillos. En Jesús no existía eso. Yo no sé si Satanás sabía eso o no,
Pero si se atrevió a tentar a Jesús, imagínense con nosotros. Y Él sabe. Quizás Él sí sabe identificar cuáles son esos dioses y esos ídolos que nos hacen amarga la vida y que nos impiden vivir como Dios quiere. Entonces, lo primero me parece en un texto como este es que si queremos vivir nosotros las cosas con Dios como debe ser, ver sus promesas, ver sus propósitos, tenemos primero que identificar cuál es el enemigo. Si usted le estaba echando la culpa al diablo todo el tiempo, bájese de ese bus. Ese no es. Hay otros enemigos ocultos que usted tiene que identificar. Seguramente necesitará la ayuda de otro. Puede ser que sí. Y doy gracias a Dios por el curso de espiritualidad. Los que no lo han hecho, háganlo. Porque es una herramienta muy importante, les digo, que les va a ayudar a ustedes a identificar ese tipo de cosas. Claro, algunos dirán, uy, no, ¿sabe qué? Déjenme mis demonios quietos, yo prefiero no hacerlo. Bueno, usted lo pierde. Pero lo lindo de todo esto, cuando uno lee un pasaje como este, y esto me crea una gran inquietud, es que a pesar de que Israel era así, como dice, que venía un juez y se portaban bien, y se moría el juez y se desmandaban, y el Señor levantaba a otro juez y otra vez entraban y se moría el juez y otra vez iban a hacer lo malo. ¡Increíble! Pero ¿saben qué es lo bonito de eso? Que es lo segundo que me parece que hay en ese pasaje. Dios siempre tiene un plan. Siempre el Señor tiene un plan. Miren lo que dice ahí. Dice en el capítulo 2 de Jueces, versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y vea este versículo 18 tan hermoso. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido, miren esto, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ¿qué hacían ellos? Volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. A pesar de que a nosotros nos sucede, como le sucedía a Israel, y como le sucedió a los discípulos de Jesús, después de que Jesús murió, nuestra tendencia, como dice aquí, ¿es a qué? A volver atrás. ¿No les ha pasado eso? A volver atrás. Siempre es a volver atrás. Nuestra tendencia siempre será a volver al punto original. Eso le pasaba a Israel. Había un juez que les hacía ver lo bueno de Dios, andaban derechitos. Se moría el juez y eche para atrás, ¿cierto? Y venía otro juez y otra vez se ordenaban. Y moría ese juez y otra vez para atrás. Eso fue lo que le pasó a los discípulos cuando el Señor muere y se vuelven y dicen, yo vuelvo a pescar, yo vuelvo a lo mío. Y volvieron atrás. Eso como que es una tendencia casi que normal, creo yo. Yo me acuerdo, alguna vez escuché, no sé si aquí hay algún odontólogo. Los odontólogos cuando hacen la ortodoncia y todo eso, hay unos dientes que salen torcidos y ellos agarran y a la fuerza los van ubicando bien, ¿cierto? Pero después de que termina el tratamiento de ortodoncia, le dan unos retenedores y todo eso. ¿Por qué? Porque si usted no le pone esos retenedores, ¿el diente qué va a hacer? Tiende a volver atrás. Y yo sé, eso es como una ley, yo no sé. Pero pregúntele a un odontólogo. Ese diente atravesado que salió por allá, él se lo arregla. Pero usted tiene que cuidarse porque el diente, si usted no se lo cuida, se devuelve a su punto original. Eso pasó aquí también con los discípulos, ¿no? Israel volvía atrás a lo de antes, a servir a esos dioses heredados y servirles, a hacer lo malo delante de Dios y a olvidarse de todo lo que Dios había hecho. Es una tendencia increíble, ¿no? El apóstol Pedro en su carta usa unos términos durísimos, pero permítanme lo recuerdo, dice,
así como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. ¡Oh! Qué duro, ¿no? Durísimo esa palabra, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios siempre tiene un plan para hacernos volver, para buscarnos, como hizo con sus discípulos. Siempre. ¿Por qué el Señor levantaba otro juez? Porque quería que volvieran al camino. Porque los buscaba. Y después de ese, otro juez y otro juez. Nunca los dejó sin su presencia. Nunca los dejó sin su palabra. Siempre hubo alguien. Y es la historia del Antiguo Testamento. Siempre hubo un hombre a quien Dios levantó para recordarle a Israel que tenían que servir al Señor. Increíble. Yo les digo, eso es mucha misericordia. Eso es mucha gracia. Dios nos conoce muy bien, seguro, como conocía a Israel. Y sabía que ellos le dejarían. El Señor lo sabía. Y le serían infieles. Él lo sabía. Sin embargo, le levanta jueces, dirigentes que los gobiernan y que mientras los dirigen y le sirven a Él, Él los libraba de sus enemigos. Ahí estaba la presencia de Dios, cuando ellos caminaban con Dios. La misericordia del Señor es tan grande que por los sufrimientos que le provocaban las decisiones de su pueblo, las propias decisiones de ellos, Él volvía y los traía a la obediencia. Volvía y los traía para que le sirvieran, para que le adoraran, para que le obedecieran y para bendecirlos, para que vieran sus promesas y sus planes. Siempre lo hacía el Señor. Solo que cuando ellos decidían aceptar sus planes y les servían, podrían ver obrar en su vida. Un ejemplo de eso está en el mismo libro. Permítame un momentico, nomás lo leo. Ahí adelantico, si ustedes ven un par de páginas adelante, sucede con Gedeón. ¿Recuerdan a Gedeón? Muy conocido, ilustre muchacho. Gedeón, un juez. El pueblo está mal, dice por allá atrás. En el capítulo 6 dice, los hijos de Israel empobrecían en gran manera. Están oprimidos, hicieron lo malo delante de Dios, están en la de malas. Y el Señor, en su misericordia, levanta a otro juez que se llama Gedeón. Vea lo que dice el versículo 12 de ese capítulo 6. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el joven, el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Increíble lo que pasa aquí con Gedeón. Cuando el Señor lo encuentra a Gedeón, el reclamo de Gedeón es, Señor, mire lo que nos pasa. ¿Cómo es que el Señor nos hizo esto? Nos han contado maravillas. ¿Dónde está ese Dios? Es increíble, ¿no? Porque nosotros decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y como que el Señor nos diría, ¿usted no se da cuenta por qué le está pasando eso? Gedeón, ¿usted no se da cuenta por qué le está pasando eso? Claro, ya habían olvidado todo. Por las decisiones que tomaron ustedes, porque sirvieron a otros dioses. Gedeón. El Señor lo encuentra, Gedeón le reprocha y le dice, Señor, nos tienes abandonados. Y el Señor le dice, sí, claro, están mal. Y quiero decirte, Gedeón, que la solución eres tú. Aún así, Gedeón, si usted lee en el resto del capítulo, se demoró en tomar la decisión de decir, listo, Señor, cuente conmigo. Tú eres la solución. Es muy curioso. Hay un principio cuando hablamos de manejo de conflictos, específicamente en el matrimonio, aunque eso suele suceder en cualquier cosa, es si alguien plantea un problema, ¿qué tiene que hacer? También plantear una solución. Si usted no tiene una solución, no plantee el problema. Y aquí el Señor le dice, Señor, hay un problema, mira cómo estamos.
El Señor le dice, sí, están mal por su desobediencia. Le tengo la solución eres tú. Tú eres quien lo harás. Increíble, ¿no? Cuando los discípulos de Jesús ven que él está muerto, aunque habían escuchado que resucitaría el tercer día, ¿qué hacen ellos? Vuelven atrás. ¿Pero qué hace Jesús? Los busca, los invita a desayunar y los vuelve a encontrar. Increíble, ¿no? La misericordia de Dios, y escuche esto, la misericordia de Dios es más grande que nuestras infidelidades. Mucho más grande, infinitamente más grande que nuestras infidelidades. Y aunque Dios siempre tendrá un plan para hacernos volver a su servicio, a su obediencia, en nosotros está el tomar la decisión de adorarlo y servirlo. En nosotros está esa decisión. Siempre habrá esos enemigos ocultos que querrán hacernos volver atrás. Recuerde, la tendencia siempre es eche para atrás. Israel quería volver a Egipto, y aquí dice y echen para atrás, ¿cierto? Siempre va a ser echar para atrás. A mí me causa hasta gracia, la verdad, más que tristeza cuando dice, es que cuando yo fui cristiano, he escuchado gente que dice, ¿has escuchado a alguien que dice así? Yo fui cristiano. Yo digo, este ni siquiera fue. Porque un cristiano seguramente pues sí tenderá a echar para atrás, pero por favor, el Señor lo traerá. Siempre habrá esos enemigos ocultos que nos querrán hacer volver atrás, que nos harán olvidar las maravillas de Dios, que nos seducirán y nos atraerán, como dice Santiago, para apartarnos de los planes y las promesas de Dios. Pero Él, el Señor, siempre tiene un plan y hará lo imposible para hacernos regresar. Lo imposible hará el Señor. Uno lee este texto de Jueces y era un tiro y arroje, ¿no? Se portan mal, el Señor les trae un juez en su misericordia y se portan. Se muere el juez y eche para atrás. Y pasó una y otra. Es como un juego, ¿no? Increíble, ¿no? Puede ser que como a Israel, cuando decidimos, cuando escogemos volver atrás, obviamente nos va a pasar como Israel. Vamos a sufrir, vamos a ser oprimidos y vamos a ser afligidos. Y no le preguntemos al Señor como Gedeón, Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no veo tus promesas? ¿Por qué no veo tus planes? Todo eso que me contaron, ¿por qué no lo veo en mí? Porque el Señor te va a decir, ¿a qué Dios estás adorando? ¿Cuáles ídolos estás tú que no quieres soltar? Pero aunque suframos, nos aflijamos, cuando tomemos malas decisiones, tenemos que tener esta seguridad. Nunca estaremos lejos de la vista de Dios. Nunca. Nunca. Y no es que Él esté como un espectador a quien le gusta vernos sufrir. No, no, no. Simplemente porque Él es un caballero respetuoso de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. ¿Tú decidiste tomar esta decisión? Tú sabes las consecuencias. Porque uno diría como David, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Tú sabías que iba a caminar mal? ¿Por qué no hiciste algo con esa Betsabé? ¿Me la encegueciste? ¿Por qué no me atajaste, Señor? ¿Qué pasó? También, ¿qué íbamos? Y el Señor que dice, tú lo decidiste, David. Yo estoy listo para recibirte y para hacerte otra vez volver. Pero yo respeto tus decisiones. Lo que tú decidas. El Señor es un caballero respetuoso de las decisiones que tomemos nosotros. Él nunca nos desechará, nunca. Como nunca ha desechado a Israel, increíble, ¿no? El Señor nunca ha desechado a Israel. Aunque ustedes han leído, hay un par de veces que dice, ganas no le faltaron, le digo. Ganas no le faltaron. Alguna le dijo a Moisés, acabemos con esta vaina. Yo lo pongo, usted merece estar mejor en un pueblo mejor que este. Acabemos con esto y le pongo otro. ¿Y qué le dice Moisés? ¿Y qué van a decir de ti, Señor? No, por favor, yo me lo aguanto. Listo, y ahí van. El Señor nunca nos desechará como nunca ha desechado a Israel. Porque Él es fiel como lo prometió. Y siempre tendrá un plan para nosotros. Siempre tendrá un plan para nosotros. Preguntémonos, terminando, ¿cuáles serán esos enemigos ocultos
esos que quizás heredamos de nuestros antepasados, que nos impiden vivir como Dios quiere que vivamos. Mira, aquí estaba reflexionando estos días algo muy... Y yo sé que a algunos de pronto les choca eso. Eso que llamamos la malicia indígena. La malicia indígena. Yo no sé cuándo ustedes tuvieron la oportunidad de compartir con los misioneros que trabajan en San José del Guaviare. Escucharlos a ellos cómo es la cosmovisión de los indígenas y cómo se comportan. Y uno dice, uy, de razón que somos como somos yo. Gente que nunca piensa sino en ellos. Que eres papaya y le sacan ventaja. Una mentalidad increíble. Y es bueno que escuchemos la historia de lo que dice de razón, que eso, todo eso lo hemos heredado, ¿no? Esa malicia indígena y todo eso que decimos que eso es buenísimo, por favor. ¿Cuáles serán esos enemigos ocultos que quizás heredamos de nuestros antepasados? Que nos impiden vivir como Dios quiere que vivamos. Que nos impiden ver las cosas con Dios o que salgan con Dios como esperamos. Que no permiten que sus promesas y sus planes se cumplan en nosotros. ¿Cuáles serán esos ídolos? ¿Cuáles serán? Recuerde, normalmente son enemigos ocultos que no los podemos identificar. Así como Israel, ¿cuántas veces has vuelto atrás? Israel aquí parece que fueron muchas veces, eche para atrás y eche para adelante, ¿no? Y otra vez para atrás. ¿Cuántas veces has vuelto atrás? ¿Cuántas veces esas decisiones de apartarnos de Dios y de hacer lo malo nos han traído dolor, sufrimiento y aflicción? Yo no sé, pensé en esto anoche escribiendo. Tal vez haya aquí alguien que siente que en este preciso momento está volviendo de atrás. El Señor me trajo otra vez y voy a servirlo y voy a adorarlo. Sí, me había ido para atrás. Volví atrás como Israel. Volví atrás como los discípulos. Volví atrás. Si usted es de esos y está aquí, sépalo. Que es el Señor que lo atrajo nuevamente con sus manos de amor y su gracia. Gloria damos al Señor por su infinita misericordia. Que nunca deja de buscarnos. Nunca. Gracias al Señor por las innumerables veces que nos hizo volver cuando echamos para atrás. Muchas veces. Gracias damos al Señor por Jesucristo, quien por su gracia nos perdona una y otra vez nuestras infidelidades. Muchas veces. Y como hizo con sus discípulos, nos sigue y nos seguirá buscando. Entonces alguno dirá, pero entonces eso del que peca y desempata, digamos que sí. El problema es que en ese pecar usted va a sufrir mucho. ¿Va a sufrir la aflicción? Sí. ¿Va a ser oprimido? Sí. Sí. Pero si usted decide volver al Señor, el Señor lo recibirá. Él nos buscará. Cuando vayamos atrás de otros dioses, el Señor nos buscará y nos alcanzará. Ese es el Dios al que adoramos nosotros acá. El Dios que nunca quita sus ojos sobre nosotros. Y a Él hay que adorarlo y bendecirlo y predicarlo. Ese es nuestro Dios. Porque Dios nunca nos da por perdidos. ¿Qué tal si oramos? Inclinen su rostro un momento ahí. Yo no sé, como digo, si aquí hay alguien que está volviendo de atrás. Pero si usted está volviendo de atrás, dele gracias a Dios porque está aquí. Es porque el Señor hizo lo imposible para que usted estuviera aquí otra vez escuchando esto. Y usted tiene que decirle, Señor, gracias, definitivamente. ¿Por qué me encontraste otra vez? Me acuerdo cuando se le aparece el Señor a Moisés allá en Éxodo 3 y le dice, el Señor nos ha encontrado, nos ha traído otra vez el Señor. Ha escuchado los gemidos. Señor, tu gracia es infinita. Tu gracia, Señor, es a veces incomprensible para nosotros, Señor.
que estamos acostumbrados a ganarnos, Señor, el favor de la gente, el aprecio. Pero pensar, Señor, que delante de ti nada tenemos que hacer, Señor, sino solamente rendirnos a ti. Que a pesar de nuestra suciedad, de nuestra corrupción, tú, Señor, nos sigues atrayendo con lazos de amor. Es casi inimaginable, Señor, para nosotros. Señor, a veces sufrimos, quizás aquí hay alguien que está sufriendo, seguramente, porque esos enemigos ocultos que heredó de sus antepasados no le han permitido vivir la plenitud de la vida contigo, Señor. Porque se ha acostumbrado a vivir así, porque en esa zona de comodidad no ha querido, Señor, que tú lo saques de allí. O quizás porque ha vuelto atrás. Señor, en este momento te damos gracias por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros abuelos, Señor. Por todo lo bueno, Señor, que heredamos de ellos. Pero aquello, Señor, que nos aleja de ti, que nos aleja de tus promesas, de tus planes, de tus propósitos, aquello que nos aleja de vivir la vida plenamente en ti, Señor, permítenos identificarlo, Señor. Permítenos con objetividad identificar qué es eso, qué es aquello, Señor. Cuáles costumbres, cuáles hábitos, cuáles formas de ser, qué cosas, Señor, hemos heredado de ellos que nos quitan el privilegio y el gozo de vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Señor, aquí no puede haber nadie que se aferre a ser como quiere que es, como cree que es o como quiere ser, Señor. Delante de ti, Señor, estamos los que queremos, Señor, que tú perfecciones la obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Seguramente nos dolerá, porque como dijiste, Señor, si estamos en la vid, Señor, tú podarás esos pámpanos que somos nosotros para hacer que llevemos fruto, Señor, y nos quitarás esas cosas que nos impiden vivir como tú quieres. Señor, descubrir en la experiencia y en la historia de Israel que casi nos pasa lo mismo que a ellos, Señor. A veces, Señor, nos admiramos de lo duros, de lo infieles que fueron, pero nosotros somos quizás iguales y hasta peores. Solamente, Señor, que la gracia de la cruz a nosotros nos da la posibilidad, quizás de no ser castigados tan terriblemente. Y el castigo y el sufrimiento, Señor, que sufrimos cuando volvemos atrás, cuando servimos a esos ídolos y esos dioses que heredamos, Señor, son consecuencia de nuestras propias decisiones. Pero gracias, Señor, porque ahí está, Señor, siempre con un plan, buscándonos, alcanzándonos, insistiendo, Señor. Gracias porque como Israel nunca nos dejaste sin palabras. Siempre había alguien que traía tu palabra y nos recordaba tus maravillas, nos recordaba quién eras tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser como eres, Señor. Tú sabes cómo estamos quienes estamos aquí en esta mañana, Señor. Tú sabes cómo venimos. Ayúdanos, Señor, quizás a identificar esos ídolos, esos dioses a los que quizás inconscientemente estamos sirviendo. Y permítenos, Señor, ver cómo desecharnos de ellos, cómo quitarlos para vivir plenamente contigo, Señor. Señor, gracias por tu palabra, por la seguridad que nos da, Señor. Que tu gran misericordia nunca, Señor, permitirá que nos volvamos tan lejos, Señor, sino que siempre nos alcanzarás con tu gracia y con tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no honrarte, Señor? Damos gloria a tu nombre, Señor, y te exaltamos, porque tú lo mereces, Padre.
Gracias por Jesucristo. Sin Él, Señor, no estaríamos aquí. Sin Él no tendríamos esperanza. Sin Él no tendríamos quien nos busque, quien nos restaure. Gracias por Jesús, que nos habla, que nos exhorta, que nos consiente. Gracias por Jesús.